Dios me le bendiga, iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios y la encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27 y la he titulado Dios pacta con su pueblo. Y dice así la palabra de Dios, Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén, iglesia. Entonces podemos ver, iglesia, cómo aquí cuando el apóstol Pablo habla que todo Israel será salvo, no quiere decir que todo israelita se salvará, porque entonces da para preguntarnos o para cuestionarnos y el resto de la humanidad sino que el apóstol Pablo se refiere es a la nación como tal. Allí la nación como tal se refiere el apóstol Pablo cuando dice todo Israel. ¿Por qué? Porque tú y yo somos también israelitas allí por la descendencia, somos engendrados allí y de hecho el apóstol Pablo en el versículo 1 de Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces vemos que el apóstol Pablo no está diciendo que los israelitas solamente se salvarán, sino la nación de Israel será salva. Y acá en este pasaje de Romanos 11, 26, 27, el apóstol Pablo está apoyando también, o es un paralelo con lo que dice Isaías capítulo 59, versículos 20 y 21, donde dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén, iglesia. Entonces podemos ver que dice que vendrá el Redentor. El mensaje acá central es que tú y yo debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Tú y yo debemos arrepentirnos delante del Señor, confesar nuestros pecados y recibir al Señor como nuestro único y suficiente Señor y Salvador y hacerlo de todo corazón. Y dice que todo Israel y todos los pueblos serán salvos. Porque cuando tú y yo lo hacemos de corazón y nos arrepentimos de corazón y nos volvemos al Señor, seremos salvos. Entonces allí Isaías está hablando de Israel, de todo el pueblo de Israel, y el apóstol Pablo también lo enfatiza aquí, dice, y luego todo Israel será salvo. Pero sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor hablaba de Israel y en el Nuevo Testamento ya el Señor se refiere a la iglesia. Entonces, si tú y yo nos volvemos al Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, buscamos al Señor de todo nuestro corazón, seremos salvos. ¿Y por qué, iglesia, dice que todo Israel será salvo? Porque allí, si nosotros miramos en Romanos 11, capítulo 3 dice, en el capítulo 2 dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que se dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? El Señor le dice, me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Iglesia, entonces vemos que hubo un remanente que se salvó allí en los tiempos de Elías. El Señor hace pacto allí diciendo que en los tiempos cuando Isaías escribe también habrá un remanente. El apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Pablo habrá un remanente que será salvo también. Y en los tiempos de hoy en día también nosotros seremos salvos. Habrá un remanente que seremos salvos. Entonces, ¿cuál es la fórmula allí?
el arrepentimiento, el buscar al Señor de todo corazón, el volvernos de nuestros pecados y recibir al Señor Jesucristo como es nuestro único y suficiente Señor y Salvador para ser salvo. Pero vemos aquí en estos pasajes, iglesia, hay una forma maravillosa que el Señor, cómo el Señor está cumpliendo su pacto y el plan de salvación con toda la humanidad. Y es a través de la historia, el Señor está allí cumpliendo a través de la historia ese pacto, el plan de salvación. ¿Para qué? Para que en los últimos tiempos, y sabemos, amado hermano, iglesia, y todo el que está escuchando este mensaje, que los últimos tiempos los estamos viviendo en estos días. Y entonces en los últimos tiempos vendrán los redimidos cuando tú y yo le entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor. En estos últimos tiempos vendrán los redimidos del Señor, vendrán de toda lengua, tribu, nación, a nivel del mundo, para alabar y adorar el nombre del Señor por los siglos de los siglos, para gloria de Dios Padre. Por eso, iglesia, es importante que tengamos presente este pasaje. Dios pacta con su pueblo. Dios hizo un pacto con nosotros y dice que nos dará la salvación si nos volvemos de nuestros pecados. Pero un pacto es entre dos partes. Y aquí está la parte divina, que Dios nos promete salvación. Pero la parte humana la tenemos que hacer nosotros, y es volvernos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos de todo corazón y entregar nuestra vida al Señor, y seremos salvos. Así es de que les dejo la inquietud, amado hermano, iglesia, para que seamos allí cuestionados por la palabra y nos volvamos de nuestros malos caminos y nos encaminemos en el Señor. La palabra de Dios dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Entonces, entreguémosle nuestra vida al Señor Jesús y seremos salvos. Dios me les bendiga, iglesia, que tengan un lindo y excelente día.